que el señor Monago sigue empeñado en no gobernar esta tierra, en no arreglar los problemas de los ciudadanos de Extremadura, que son muchos, y de no arreglar los problemas de manera especial de la sanidad extremeña, que también son muchos y que es una sanidad que está cada vez más deteriorada con unas listas de espera dignas de una república bananera, una sanidad muy deteriorada con un estado de interinidad permanente en quienes deben dirigirla y en los gestores de la sanidad pública. Saben que llevamos 30 meses de gobierno del Partido Popular en Extremadura, 3 consejeros distintos de Sanidad y más de una treintena de cargos medios e intermedios cesados a lo largo de estos 30 meses. Y como venimos diciendo desde el Partido Socialista, toda esta situación nefasta en la gestión de la sanidad pública no es fruto de la casualidad y sí del recorte brutal que a la sanidad en Extremadura ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Saben ustedes y los ciudadanos que fuimos la comunidad autónoma que más recortó en sanidad en el año 2012, con 200 millones de euros menos para el buen funcionamiento de la sanidad extremeña.